Muchas gracias por estar presente. Estamos acá en la Casa Municipal de la Cultura del municipio de Almirante Brown. Para la Universidad Nacional Guillermo Morón es un gusto volver a estar en este espacio amigo. Gracias al municipio por el apoyo prestado para la organización de este encuentro. Y fundamentalmente gracias al área de producción del municipio con el cual interactuamos permanentemente para poder llevar adelante este trabajo que hoy vamos a estar analizando y compartiendo, que es el de la vinculación tecnológica. ¿Y por qué es importante el trabajo con el área de producción del municipio? Porque nosotros concebimos al desarrollo de una manera integral. Un poco en homenaje a Jorge Sábato, a propósito de este día de la vinculación tecnológica, él planteaba claramente un modelo de interacción, donde hay tres vértices claros, donde está la infraestructura científica y tecnológica, que venía a representar la universidad y todo el sistema científico-tecnológico del país. El otro vértice, el de la estructura económica y productiva, y en la otra punta, el gobierno. En esa interacción es donde realmente se debate el desarrollo o el mal desarrollo de países como el nuestro. Más allá de que con el paso del tiempo y en la mesa tenemos valiosísimos expositores que van a estar profundizando al respecto, este concepto que ha sido obviamente ayornado y se habla de la quinta hélice y distintas estilizaciones que ha tenido el concepto, nosotros creemos que en el pensamiento de Jorge Sábato, de Barsaski, de Amílcar Herrera, de todo el pensamiento y la escuela de ciencia, tecnología y desarrollo de aquellos años, está una de las llaves que para Almirante Brown y para el conurbano nos va a permitir modelizar una estrategia de desarrollo muy concreta. Y cuando hablamos de Jorge Sábato, hablamos de alguien que en el año 57, y acá nos acompaña gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Sábato trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, Alberto Lamaña, ex vicepresidente de la Comisión de Energía Atómica, gracias por estar presente. Ahora vamos a hacer los saludos institucionales correspondientes, pero la anécdota, ¿no? En el 57, cuando se plantea, si se quiere, la primera experiencia de vinculación tecnológica a la hora de pensar aquel reactor que fue tan importante, el RA1, que está en Constituyentes, ¿no? Sí. Y que sirvió para la formación en un área clave como es el de la física nuclear, madre de industrias, ¿no? La actividad nuclear. Con lo cual, cuando uno piensa en la metalurgia, y piensa Sábato, piensa qué pasó en esa comisión, realmente hay toda una tradición y todo un acervo en términos de política de desarrollo que las universidades del conurbano y en especial nuestra universidad no es ajena. Así que sean estas unas palabras formales de bienvenida a todas las autoridades. Agradecemos muchísimo la presencia del señor vicerrector Facundo Nejamquis, las autoridades de la Universidad Nacional de Lomas de Lanús, que están acá presentes, el equipo del municipio, amigos de la Unión Industrial, por supuesto que está Ariel Vinagre, muchísimas gracias por estar presente. Oscar, no te quiero sacar las palabras, pero también agradecer a Hernán Pereira, presidente de la Comisión Mixta de nuestro Parque Industrial, que es para nosotros el espacio en donde estamos instalados. Parte de lo que vamos a estar charlando hoy es una de las cuestiones que más nos distinguen como universidad, que es estar instalados de manera fehaciente, concreta y cotidiana en un parque. La verdad que lo vamos a compartir, realmente es una experiencia inédita que nos distingue y queremos seguir profundizando en ese camino. Así que a todo el equipo de la universidad, muchísimas gracias por hacer posible no solamente este encuentro, sino el CUP, ¿no? Haber hecho posible que nosotros podamos llevar adelante el Centro Universitario PYME en pandemia. Luciano no me deja mentir, haber remado muy fuerte en interacción compleja a veces con el Ministerio de Desarrollo Productivo a la hora de pensar las articulaciones, el financiamiento y toda la cuestión, pero realmente estamos llegando a muy buenos frutos y la jornada de hoy va a servir para analizar perspectivas y también para ver algunos casos concretos y algunos resultados concretos de cara a esta articulación que tiene que ver con la innovación. En las circunstancias actuales, las empresas tienen un enorme problema, que es el de no innovar. Y nosotros como universidad estamos para aportar en la innovación con vistas a la competitividad, a la inclusión y a un mayor desarrollo para todos. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos, también a la gente que está viendo esto desde las redes y al canal de YouTube de la universidad. Así que dejo la palabra a Oscar Galante, el coordinador del Centro Universitario PYME de la Universidad Nacional Guillermo Morón.
días a todos y a todas. Gracias por compartir este encuentro de vinculación tecnológica en el conurbano. A las palabras de Ignacio, y agradezco igual la presencia de Facundo, también quiero sumarle, por supuesto, a Hernán Pereira, porque es uno de nuestros puntales dentro del CIPAB, del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, en el cual nuestro centro universitario PYME está inserto y desarrollamos nuestras capacidades. Quiero también saludar a los vinculadores tecnológicos presentes de varias universidades nacionales con los cuales compartimos estas tareas de la articulación entre el conocimiento y la producción, y al amigo y compañero Hernán Vigier, vicepresidente de INTI, que nos honra con su presencia. Gracias, Hernán. Venimos hoy, si se quiere, a renovar ritos en este asunto y en torno de la vinculación tecnológica, conmemorando el día del nacimiento de un prócer de estos temas, don Jorge Sábato. Y qué bueno que festejemos o conmemoremos el día del nacimiento, 4 de junio, en este país que la necrología es media, ¿sí? Siempre se conmemora la muerte. Recuerden, el 17 de agosto San Martín en vez del 25 de febrero, el 20 de junio de Belgrano en vez del 3 de junio, su día de nacimiento. Bueno, qué alegría que la vinculación tecnológica esté ligada al nacimiento de uno de los próceres de estas temáticas. Antes de presentar a cada uno de los panelistas, quisiera hacer una pequeña reflexión. Nosotros teníamos previsto que un prospectivista de fuste de este país, que es un amigo, un compañero de muchos años, Manuel Marí, sociólogo, teólogo, filósofo, especialista en prospectiva, tuvo un inconveniente físico. Manuel es un compañero de edad y anoche nos avisó que no podía estar presente. Lo internaron, por suerte está bien, pero no se podía acercar. Así que quisiera, en el marco de esto, no reemplazarlo a él, pero sí plantear que no conocí a Jorge Sábato personalmente, pero sí me unen a él por pensamiento, ¿sí?, en cuanto a la vinculación tecnológica, varios hechos. En mis tiempos juveniles, allá a inicios de los 70, cuando era estudiante, como algunos de ustedes, pero en Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, leí sus escritos. Los leíamos y eran tiempos de lucha estudiantil, eran tiempos de lucha contra las dictaduras de por entonces, y entre nuestras consignas estaba eso de conseguir la soberanía tecnológica. Y don Jorge nos hablaba de estas cuestiones. Eran tiempos de cátedras nacionales, de cursos de realidad nacional, y ahí escuchamos las charlas, iban de Buenos Aires a darlas a La Plata, Horacio González, Alcira Argumedo, el mismo Sábato, Óscar Barsaski, que recuerdo en mis años juveniles, dio cátedra, se inflamaba el auditorio de estudiantes ante sus proclamas sobre tecnología, Rolando García, pensadores, muchos de ellos integrantes de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, escuela que abrevamos muchos de los que estamos acá. Más tarde, en el exilio, leí muchos de sus artículos cuando llegaban a mis manos la revista Humor. Don Jorge
era un tipo que mezclaba política, ciencia, tecnología, articulación de actores y mucho humor. Y lo sabía hacer. Era magistral en esos temas. Posteriormente lo estudiamos a Sábato, a Barsaschi, a Herrera, a Oteiza, a Araoz, ¿sí? Por supuesto también al resto de latinoamericanos como Helio Yaguaribe, Fernando Enrique Cardoso en la etapa de su teoría de la dependencia, a Francisco Sagasti, que fue presidente de Perú el año pasado, antes del actual presidente, y lo analizamos a Sábato en todos sus aspectos. A mi regreso al país tuve la suerte de entrar en la oficina de transferencia de tecnología del CONICET, donde de la mano de otro de mis amigos, compañeros y maestro, ¿sí?, el ingeniero Marcelo Nívoli, pude aprender a llevar a la práctica esta significación del triángulo de conocimiento, producción, Estado-Gobierno. Fue en esa oficina de transferencia de tecnología del CONICET en donde se juntaban por entonces, y Carlos se debe acordar, Juan Carlos del Bello, Conrado González, Marcelo Nívoli, y borroneaban los primeros esbozos de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. Porque si uno quiere hablar de la vinculación, esa ley marcó sendero y todavía marca rumbos a más de 30 años de su promulgación. Mis 8 años luego como secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de esa ley, donde con Gabriel hemos compartido varios años, él como representante de la CONEA, era para interpretar en ese consejo consultivo ese triángulo virtuoso. Y esto es una cosa que tenemos que repensar y repensarnos, porque bueno, han pasado 30 años de la ley, seguramente va a haber que ir ayornándola, pero hay conceptos claros, precisos y fundantes que me parece que hay que seguir rescatando. Después tuve la suerte, porque en la vida la suerte ayuda, hay que ayudarla a uno a la suerte, pero tuve la suerte de ser el promotor y primer coordinador en tiempos del Ministerio de Ciencia y Tecnología del PLACTEC, del Programa de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Lo ideamos con Manuel, por eso me duele mucho que hoy no esté presente. Lo organizamos con él y en ese marco reeditamos la obra que estaba agotada de Jorge Sábato, esa que nos hablaba de el pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia. Lo hicimos con la Biblioteca Nacional en tiempos que la dirigía Horacio González, y junto a ese libro recuperamos también el libro de Amílcar Herrera sobre política científica y el libro de Óscar Barsaschi sobre desarrollo tecnológico. Por último, una década más tarde, allá en 2019, y ya laborando en el ámbito universitario como secretario de Desarrollo Tecnológico y Social, que hemos compartido muchas horas con Diana, en la UNCS, y siendo representante de nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento en la Comisión de Vinculación del CIN y la Red Vitec, fui el que propuso el 29 de agosto del 19 que sea el 4 de junio el Día de la Vinculación Tecnológica, en homenaje al nacimiento de este tecnólogo, vinculador, pensador
nacional, popular, democrático y transformador que se autodefinía como idealista entre los pragmáticos y humanista entre los tecnólogos. Era tanguero, bohemio, centroforward, autodefinido y enemigo de la solemnidad. Nunca usaba corbata, sí pañuelo al cuello. Así que le decimos, gracias Troesma, desde donde estés, desde algún no lugar, nos sigue guiando con tu pensamiento y acción. Dicho esto, sí quiero presentar a nuestros panelistas de hoy. La primera es la doctora Diana Suárez, es vicepresidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, investigadora docente del IDEI, Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, especialista en temáticas de innovación, desarrollo y política de CTI con perspectiva de género. De estas cuestiones nos hablará hoy. Uy, arranco yo. Y yo que vengo con malas noticias. Hola. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Gracias por la invitación. Es un placer compartir este panel aquí con ustedes. Me toca hablar primera, pero puedo usar unos minutos extra porque voy primera. Tengo mi machete para no desviarme mucho. A ver, yo quería traerles el tema de la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación. Como les dije, traigo malas noticias porque tenemos un problema ahí. Tenemos un problema con la brecha de género. Y entonces mi propuesta era reflexionar un poco sobre esta brecha en términos de algo que aprendí muy de joven allá con Gustavo Lugones. Pensar en términos del qué, el por qué y entonces sí el cómo, ¿no? Y reflexionar sobre la brecha de género implica plantear una de las cuestiones más preocupantes de esta brecha, y es que el conocimiento que producimos está sesgado. Producimos ciencia sesgada, producimos tecnología sesgada, producimos innovaciones sesgadas, y por tanto pensar la vinculación con perspectiva de género implica aceptar como punto de partida que nuestras vinculaciones, porque son producto de un conocimiento que se produce sesgado, también están sesgadas. Entonces, ¿el qué? Y aquí, permítame, traje 3 ejemplos de las ciencias duras, sobre todo, las mal llamadas ciencias duras, para que quede claro que no es una cuestión de las mujeres que hablamos de género, ¿no? Las mujeres tenemos entre 40 y 75% mayores probabilidades de morir en un accidente de auto. ¿Por qué? Porque las cabinas se testean con crash dummies que simulan un varón blanco promedio. El software de reconocimiento de imagen que se usa en Estados Unidos en el sistema de justicia predice con un 90-95% de exactitud la cara de un varón blanco. Para una mujer morena ese porcentaje cae a 35% y se usan por igual en el sistema judicial. En una actualización, esto es una tesis de doctorado, en una actualización de hace 1 o 2 años, habían logrado aumentar ese porcentaje a 60%, ¿no? Y se usa indistintamente seas varón o mujer. A partir del COVID y de la vacuna, miles de mujeres en el mundo han empezado a reportar cambios en sus ciclos menstruales. Miles de mujeres. Entonces fueron a preguntarle a las farmacéuticas respecto de esto, si era causalidad o casualidad, y respondieron no sabemos, porque no lo habían incluido en sus testeos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el conocimiento que estamos produciendo tiene sesgo, y eso impacta en nuestro día a día. Y entonces voy a la CTI. La CTI también produce conocimiento de una manera sesgada, el proceso está sesgado. Tenemos sesgos en la evaluación, las mujeres somos evaluadas distinto
a las mujeres nos puntúan menos, nuestros temas de investigación son reconocidos como menos relevantes para la comunidad científica. Y allí todo el resto, y esto no es por defender el modelo lineal, pero sabemos que viene el proceso de investigación, el proceso de evaluación, el proceso de desarrollo tecnológico. Los artículos que publicamos menos, ¿no? Y los artículos que publicamos además son menos reconocidos. Si una mujer es primera autora, ese paper recibe menos citas. Todo chequeado, ¿no? Como académica que soy, tengo todas las citas, voy a ahorrar tiempo evitándolas, pero están todas a disposición. Son tesis de doctorado, son trabajos también publicados. Difícil publicar, porque acá el problema que tenemos con el género es que como el sesgo está en el proceso de evaluación, no solo de los papers, de todo lo que hagamos, y queremos denunciar ese sesgo, tenemos que atravesar el mismo proceso de evaluación que nos discrimina para decir que nos están discriminando. Esta es la endogamia. Después me critican los papers por los problemas de endogamia, pero tenemos ahí un temita de cómo romper con esto. También tenemos segregación horizontal en este mismo proceso de CTI, ¿no? Hay una división sexogenérica del trabajo donde las mujeres dedicamos más tiempo a las tareas de docencia, más de cuidado, ¿no? por este tema uterino que tiene la CTI, y los varones a la producción, a la vinculación, a las cosas que tienen que ver con la renta y con el lucro, ¿no? En el sentido CTI de la palabra. También en el mundo privado vemos una brecha impresionante. Solo un pequeño dato. Las mujeres cobramos en el sistema privado en Argentina 20% menos, y esta es una brecha que se ha mantenido inalterada en los últimos 50 años. Esto no tiene que ver con algo actual, ¿no? Y no se mueve, incluso con lo que hemos avanzado. Entonces, ¿por qué? ¿No? Vamos al por qué tenemos esta brecha. Y esta brecha existe porque la CTI es androcéntrica, está masculinizada. Y digo, también es eurocéntrica, y ese sería un tema para debate en otra charla, ¿no? Pero me voy a quedar con la ciencia, la tecnología y la innovación androcéntrica. Fíjense que tenemos tan masculinizadas las estructuras que lo bueno, lo robusto, lo sólido, ¿no? El marco teórico, los resultados, son masculinos, son atributos masculinos. En cambio, la hipótesis, la pregunta de investigación, esas cosas son más femeninas. Y se tiende a asociar lo bueno con lo que es masculino, entonces las mujeres esperan que tengamos conductas masculinas para vincularnos en estas cosas, y lo más blando, la pseudociencia o las tareas más de cuidado que hay en la CTI, nos caben a nosotros, que son además también infravaloradas en el sistema, ¿no? Como si no fueran igualmente importantes en el proceso de producción de conocimiento. Tenemos que cambiar esto. Nuestro desafío es transformar esta realidad, y de vuelta no solo por una cuestión de equidad, que ya per se es válida, sino porque estamos produciendo conocimiento sesgado y porque eso impacta en nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos? Y aquí la primera cuestión es entender que no estamos pidiendo un pedazo más grande de la torta. Hay que cambiar la receta. Tenemos que transformar el sistema. Y para transformar el sistema, la evidencia muestra que hay que abordarlo en al menos 3 dimensiones. La primera tiene que ver con que las actividades de sensibilización siguen siendo importantes, siguen siendo sumamente relevantes. Hemos avanzado, sí, hemos avanzado en la deconstrucción, hemos avanzado en la transversalización, pero todavía falta mucho por recorrer, y sobre todo en este ámbito en el que estamos. Permítanme hablar como en el barrio, ¿no? Trabajo siempre en términos de un gradiente. Hay personas deconstruidas, personas en proceso de deconstrucción, machirulas y cavernícolas. Los tenemos y las tenemos a todas esas personas. Esto no es un tema de varones o mujeres, y no es un tema aquí también, por ejemplo, las tareas de cuidado que tanto nos atribuyen a las mujeres. Digo, ¿cuánto han sacrificado de su paternidad los varones? Porque el sistema no retribuye las tareas de cuidado. Entonces tenemos que empezar a pensar con perspectiva de género. Y este es el segundo punto. Pensar con perspectiva de género implica transversalizar, implica dejar de pensar en maternidad y paternidad y las licencias maternales para hablar de corresponsabilidad parental, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en términos de cómo vamos a evaluar el proceso de investigación, de transferencia, de vinculación, cómo vamos
a definir cuáles son los proyectos que se van a financiar. Tenemos que transversalizar en todo el proceso que implica la CTI. Y aquí, sin extenderme demasiado, en la SIC, en articulación con el Ministerio de Producción y un poco con el espíritu de esta provincia, lo que hemos intentado hacer y en lo que estamos avanzando es incluir la perspectiva de género en las bases de la convocatoria, en las grillas de evaluación. Hoy se puntúan cuestiones vinculadas al género, desde pensar con perspectiva de género los temas de investigación hasta tener formación en perspectiva de género. Eso no lo ponemos en nuestro currículum, eso tiene que empezar a estar en los currículums. Eso tiene que ser parte del proceso de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación. Y aquí no se trata de tener especialistas en género, como si, otra vez, ¿no?, la división horizontal del trabajo, como si para hablar de género tenemos que ser mujeres trabajando en género. No, aquí necesitamos especialistas en cosas, en un montón de cosas, pero que trabajen con perspectiva de género. En el caso de las mujeres, permítame reforzar este dato, somos más de la mitad de la población y todavía tenemos que trabajar más duro para tener el mismo reconocimiento que los varones. Entonces, tenemos que entender que hemos avanzado, pero el techo de cristal sigue estando ahí. Nos siguen percibiendo diferente, nos siguen evaluando diferente, nuestros resultados son contemplados de manera diferente, son puestos bajo mucho más escrutinio que el resultado de equipos de varones. Y de vuelta, esto no tiene que ver con ser varón o mujer, ¿eh? Aquí no me refiero, por eso hablo de las personas, porque el problema lo tenemos en la estructura misma del sistema científico y tecnológico, y por lo tanto de innovación. Y cuando miramos a las grandes empresas, Procter & Gamble, SJ Johnson, Google, que están avanzando en programas de equidad, no lo hacen únicamente por cuestiones de responsabilidad social empresarial, lo hacen porque la evidencia muestra que la mayor dinámica innovativa se alcanza en la diversidad, porque es a partir de la diversidad que entendemos la complejidad de los problemas. Y entonces el último punto, necesitamos empezar a pensar, y hablo aquí como alguien que se ha dedicado a la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que investiga sobre política CTI, tenemos que empezar a pensar en todo el ciclo de la política, en la política entendida como diseño, implementación, monitoreo y ajuste. ¿Y por qué tenemos que pensar en estos términos? Porque en materia de género estamos en la frontera del conocimiento. No hay tutoriales, no hay planos, no hay bibliotecas. Aquí no sabemos muy bien cómo avanzar cuando pasamos del paper que nos cuenta cuál es la brecha a ver cómo lo queremos transformar. Porque transformar implica modificar procesos muy arraigados en el sistema de CTI. Entonces tenemos que darnos ese margen que necesita la política para ser experimental. Tenemos que empezar a probar, a intentar, a dialogar y a conversar. Yo creo que avanzar en la transversalización de la perspectiva de género implica hacer de la cuestión de género y de tantas otras formas de discriminación que existen dentro del sistema, implica hacer de esto una cuestión políticamente correcta. Hay que empezar a hablar de género, hay que incomodar, tenemos que acostumbrarnos a probar, a ver cómo hacer las cosas. Y como hacedores, como hacedoras de política, tenemos que entender que si la política tiene éxito, entonces necesita ser transformada. Y esto no es malo. Hoy vemos al rediseño de una política como una forma de fracaso de la política, cuando en realidad debería ser una señal de éxito. Entonces, para finalizar, aquí tengo el cartelito, reforzar esta idea de seguir con los procesos de sensibilización, avanzar en procesos de transversalización y experimentar en la política, porque estoy convencida, y también lo muestran los datos, que una ciencia con equidad, una tecnología con equidad es también una mejor ciencia. Gracias. Gracias, Diana. Quiero presentarles ahora a Ariel Vinagre. Ariel es licenciado en MBA del IAE, actualmente director de la empresa Diranza y presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, con una ligación muy importante
con nuestro centro universitario PYME de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Hoy nos va a comentar la experiencia de Diranza y su vínculo con organismos del Estado para el desarrollo de nuevos productos. Muy buen día, muchas gracias. La idea por la cual fui convocado es contarles en este triángulo que viene a hacer referencia recién Oscar, sobre digamos, estas tres patas que son tan importantes, que son el desarrollo de la parte de educación, lo que es el Estado, y el aporte que hace la industria, en este círculo virtuoso que se produce entre la interacción de estos tres actores. En el caso particular que me tocó y lo que me han pedido que comente es como alguna experiencia de la actividad industrial en donde esto se ha relacionado de esta manera, ¿no? Así que le voy a pasar a comentarles la experiencia y en un caso que es particularmente la industria en la que participo y otro que fue muy emblemático en la industria general, que es la industria de la miel, donde justamente la intervención del Estado ha sido fundamental para que se mantenga el desarrollo de esta actividad y no se caiga en un momento muy, muy crucial a causa de una problemática que les voy a contar ahora. Así que bueno, doy comienzo entonces a esta experiencia. Diranza es una industria química, está radicada acá en el Parque Industrial de Bursaco, tiene 40 años y trabajamos en desarrollo de productos químicos, entre ellos productos de síntesis. Y el caso que le voy a comentar es un producto que se usa para sanitización, para desinfección, donde hemos logrado un acuerdo con una empresa finlandesa para desarrollarlo y producirlo acá en Argentina. En este caso, esta empresa finlandesa era una empresa especialista en desinfección hospitalaria y usaba una molécula que se conocía con el nombre de PHMG, que es polihexametilenguanidina, que esta molécula no tenía disponibilidad en ese momento porque la empresa proveedora, una empresa internacional, había dejado de producir. Solamente quedaba una empresa coreana produciéndola y nos pide a nosotros que trabajemos con ellos, junto con ellos, con el desarrollo. Ellos tenían aprobado ya el producto en Europa y comenzamos el desarrollo en Argentina. Y acá aparece una serie de vinculaciones que tenemos con los organismos estatales, con universidades, donde realmente hemos sido ayudados notoriamente por estos organismos como para poder establecer este desarrollo. Es importante que les comente que en aquel momento, digamos, la producción de los productos aquí en Argentina era muy compleja para este tipo de desarrollos. Son desarrollos que llevan casi 3 días de producción, donde intervienen enormes controles en el medio, digamos, durante el proceso, y tuvimos que importar equipamientos para poder mantener eso, para poder hacer ese tipo de control intermedio. En ese caso ya tuvimos la primera ayuda del Estado en aquel momento porque lo hicimos con un crédito del Estado que la verdad que fue muy beneficioso y nos permitió a partir de ahí poder exportar, poder desarrollar primero y exportar después este producto. Lo importante de esto es que para poder desarrollar estos productos se necesitan pasar por una serie de regulaciones. Imagínense que nosotros hablamos de un desinfectante o un sanitizante como una palabra casi contratipos en lo cotidiano, sin embargo tienen características muy distintivas entre los dos. Un sanitizante, por ejemplo, es un producto que elimina el 99,99% de las colonias de bacterias y un desinfectante el 99,999% de las bacterias. Ese tercer decimal hace la diferencia. Hace la diferencia entre que un producto que haga el control del microbiológico y el otro realmente logre la eliminación total de las colonias microbiológicas. Entonces, hay productos que nosotros los conocemos con el nombre de desinfectantes y hay productos que los conocemos con el nombre de sanitizantes, por ejemplo, los alcoholes en geles, y son productos muy diferentes por esa acción que tienen. Entonces, para poder lograr analizar eso, nosotros necesitamos en aquel momento interactuar con distintos organismos, con
con las universidades de La Plata, con la Universidad de Buenos Aires, para que nos ayuden en el desarrollo de los controles microbiológicos, para que puedan, porque son los que tienen las cepas internacionales, comparables. Tuvimos que desarrollar una interacción muy grande con el INTI para que nos ayude en la formulación, en la validación de las formulaciones, en los procesos de análisis de los productos y finalmente la interacción con el ANMAT para que nos dé la aprobación final del producto. Nosotros en aquel momento trajimos un producto acá en Argentina, la línea de producto que se fabricaba en Finlandia, nosotros logramos aprobarla acá en Argentina, ponerla en valor y se llegó a comercializar y se comercializa acá en Argentina. La empresa finlandesa se llama Softcare y los productos se usan acá para desinfección industrial. Entonces pasó que después, unos años después, apareció la pandemia, tuvimos un tema que hay que desarrollar con urgencia. En Argentina se necesitaron de urgencia desarrollar desinfectantes y ahí interactuamos con el Malbrán, que determinó que esta molécula era la molécula más eficiente para el control de lo que era el SARS-CoV-2, que era el virus del COVID-19. Así que rápidamente hicimos la prueba. ¿Por qué con el Malbrán? Bueno, porque era el único en su momento que tenía las capacidades para poder manipular esta cepa. Era una cepa muy peligrosa en ese momento, sigue siéndolo, pero ya hay otros institutos que tienen la capacidad para manipularla. Así que con ellos hicimos el ensayo y finalmente tuvimos este producto que se comercializó en Finlandia y aquí en Argentina durante un tiempo para el tratamiento inmediato de esta problemática. Así que esa fue una de las experiencias y interacciones que tuvimos. La verdad que en todos los casos no hubiésemos podido desarrollar los productos sin la ayuda de la Universidad de La Plata, sin la ayuda de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, esta interacción es una prueba de cómo funcionan a veces esta comunidad científico, Estado y industria. Y el otro caso que les quiero contar es un caso súper emblemático, fue un caso muy, muy interesante, fue en el año 2003. Inglaterra encuentra nitrofuranos en la miel que exportaba Argentina. En ese momento se interrumpe la exportación de miel directamente y bueno, a partir de ahí se empieza a tratar de averiguar por el origen de esto. Hubo varias hipótesis, aparecían productos que se estaban usando, productos no habilitados para la obtención de la miel, para el proceso de la miel, y también habría la posibilidad, y se estudió, que el calentamiento de las ceras produzcan particularmente estos metabolitos de nitrofuranos. Lo que pasaba es que la comunidad económica tenía un límite que era 0 para estos contaminantes, y 0 significa la posibilidad de detectarlos por algún elemento, por algún equipo, por ejemplo un HPLC o cualquiera fuere, pero que no estaba en la Argentina. Entonces ahí el SENASA comienza rápidamente a dar una solución, establece un procedimiento de trabajo y logra una eficiencia bastante grande en cuanto a la respuesta de la producción de miel y logramos por eso recuperar un poco la exportación. Pero realmente a partir del 2006 fue cuando se vuelve a dar el fuerte incremento de la producción y la exportación de la miel a partir de que el INTI compra un equipo que costó como 300.000 euros en ese momento, con el cual se logra, es un HPLC, que se llama HPLC masa-masa, es un equipo muy particular, que logra hacer el análisis y poder determinar que la miel realmente estaba libre de estos contaminantes. Entonces, a partir de ese momento, y con el certificado del INTI, se vuelve a poder exportar, Argentina vuelve a poder exportar la miel, sobre todo por la credibilidad internacional que daba el INTI, ¿no? Eso es un valor adicional que tiene toda la universidad. Así que, bueno, estos son los dos ejemplos que les quería contar, son realmente casos muy interesantes. Y por último, muy brevemente, una experiencia que estamos teniendo ahora desde lo que es la gremial empresarial, la Unión Industrial de Almirante Brown, que con casos como las charlas que ha dado Marcelo, que está aquí presente, Marcelo Speche, el ingeniero Marcelo Speche, sobre el tema
energía, hemos logrado o estamos logrando la concientización en el uso eficiente de la energía por su afectación en lo social, por su afectación en la estructura de costos y sobre todo por el aporte que hace a la disminución de los gastos que necesita el Estado para contar con este recurso que en este momento es escaso a nivel mundial. Así que a través de charlas estamos ya derivando en empresas, en visitas a empresas que se están logrando niveles de eficiencia muy grandes, ¿no? Así que esos son los procesos también que usamos y que estamos empujando desde la Unión Industrial. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Sintetizaste en tu sola presentación lo que venimos a conmemorar hoy. El encuentro entre empresa, producción, institutos tecnológicos, nombraste al INTI, institutos científicos, nombraste al Malbrán, institutos de control, SENASA, ANMAT. Esto es lo que veníamos a hacer, te agradecemos muchísimo. Quiero presentar ahora... Y las universidades. Y las universidades nacionales, claro. Nos han apoyado muchísimo. Sí. A Andrés Tavos Nasca. Es economista de la UBA, con una maestría en Desarrollo Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, fundador de la revista Misión Productiva, fue director nacional de Gestión Externa del Ministerio de Economía, cuenta con publicaciones sobre desarrollo productivo y actualmente es director del CIPROT, Centro de Investigación de la Producción y la Tecnología de la UNAM. Andrés nos hablará sobre un estudio de distintos centros tecnológicos del mundo y sus conclusiones preliminares para poder analizar las redes de centros tecnológicos de nuestro país. Andrés, bueno, por favor. A ver si se me escucha. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación a esta jornada. Voy a ser breve, digamos, contando un poco, primero dos palabras sobre las líneas de trabajo que estamos trabajando en el CIPROT. Por un lado, ya hemos publicado 2 informes de coyuntura sobre el análisis de la estructura productiva y la evolución tanto en pandemia como en la salida de lo que es el entramado, el amplio entramado productivo de la provincia de Buenos Aires, documentos que están a disposición para verlo en la página web o lo podemos enviar para quien esté interesado. Y además de la línea de trabajo sobre la industria de la provincia de Buenos Aires y en particular en los distintos corredores productivos del conurbano, estamos avanzando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, en particular con el área del que es el Plan Argentina Productiva 2030, en un estudio sobre los centros tecnológicos, tanto analizando las experiencias internacionales, hemos seleccionado 4 casos de estudio, como ahora avanzando sobre las experiencias locales de centros tecnológicos, porque ahí todavía no se ha mencionado mucho y en general se han mencionado casos virtuosos, pero cuando uno obviamente ve las estadísticas del país se ve que más allá de que haya algunos casos virtuosos y exitosos y algunos complejos particulares donde se ha invertido fuerte en investigación en ciencia y tecnología y se ha logrado llegar a desarrollos tecnológicos importantes como puede ser el complejo nuclear o satelital, en general seguimos siendo un país que invierte muy poco en ciencia y tecnología y que lo invierte mal. No dejamos de ser un país que tiene apenas por encima del medio punto del PBI invirtiendo en investigación y desarrollo, y además a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, con muy poco aporte del sector privado y las empresas en ese medio punto del PBI que se invierte, apenas superando 1/3 del sector privado en esas inversiones, con lo cual ese déficit sigue estando, digamos, constante. Y en la última década, digamos, se ha instalado mucho
sobre cómo unir, ¿no?, esos dos mundos, el mundo de la investigación básica, de la ciencia básica, con el mundo de la producción, que es claramente el tema de la jornada de hoy. Y en el mundo, cuando uno ve las experiencias internacionales, existen, digamos, los distintos centros tecnológicos con mucho más peso y mucho más potencia en general de lo que tienen en Argentina, donde el gasto en investigación y desarrollo es mucho más fuerte en la parte de ciencia básica y salvo algunos casos virtuosos y de tamaño, es mucho más reducida en lo que es en toda la vinculación tecnológica en los centros tecnológicos orientados al desarrollo de la tecnología aplicada. Los 4 centros, voy a ser muy breve, los 4 centros y después, por supuesto, podemos buscar instancias para charlar en profundidad del proyecto que se realizó con Germán Herrera, con Patricia Guti, con Violeta Guitar, con distintas personas que están haciendo este trabajo. Se estudiaron los institutos Fraunhofer de Alemania, creados en 1949, que tienen 29.000 profesionales desarrollando tecnología en Alemania. El Manufacturing USA, que es un programa nuevo que se creó en 2014, que depende del National Institute of Standards and Technology, que tiene 16 centros de tecnología aplicados en Estados Unidos. Catapult, que es la experiencia que se desarrolló en el Reino Unido, que se creó hace una década, se creó en 2010-2011, que es una iniciativa que depende del programa llamado Innovate UK, y tiene ya 9 centros de investigación asociados y 4.700 profesionales trabajando allí. Y el Embrapi, que es la empresa brasilera de pesquisa e innovación industrial de Brasil, que se creó en 2013, y que ya tiene 61 centros tecnológicos asociados en distintos lados del país con 6.000 investigadores. Como se ve, en la última década, en distintos países del mundo, por supuesto los países industriales, con el aparato industrial más importante, han avanzado en crear nuevas redes y instituciones de promoción de los centros tecnológicos, que no son iniciativas aisladas, sino que los piensan, digamos, coordinados y con controles y objetivos muy claros, como vamos a mencionar ahora. En buena medida, todas estas iniciativas nuevas han surgido, en alguna medida, estudiando e imitando los institutos Fraunhofer de Alemania, creados después de la Segunda Guerra Mundial y esa derrota. En el trabajo se realizaron 7 puntos de estos institutos: la estructura organizacional, la gobernanza del sistema, el alcance de las actividades, el financiamiento, las capacidades, la articulación con el entorno y la propiedad intelectual. Y menciono los hechos estilizados del estudio como está actualmente. Por supuesto que cada uno de estos centros tiene particularidades y muchas diferencias en tamaño, en historia y demás, pero tienen algunos elementos distintivos que voy a mencionar a continuación. Por un lado, todos están en el medio, digamos, del proceso tecnológico, todos buscan promover la transferencia aplicada al sector productivo, o sea, están entre la ciencia básica y la producción, ocupan ese lugar, ese puente, digamos, intermedio, en el que suele faltar en buena medida o suele ser deficitario en Argentina. Los centros, bueno, juegan este rol de intermediarios, desarrollan tecnología hasta escala piloto, o sea, no llegan a la producción. Las tecnologías, hay distintos tipos de centros, algunos que desarrollan tecnologías sectoriales y otros transversales, algunos que trabajan más con pymes y otros grandes empresas, en general no están especializados en una cosa o la otra. Tienen en su gobernanza, en sus directorios, alta participación del sector industrial, o sea, en sus directorios suele haber fuerte peso del sector industrial que discute cuál es el rumbo y las tecnologías a desarrollar en estos centros tecnológicos. Tienen determinación clara de los objetivos de los centros y los tipos de proyectos a realizar. Cada uno de estas redes de institutos tiene su propia institución que se encarga de fijar estos objetivos para cada uno de los centros y después evaluar muy fuertemente si esos objetivos se han cumplido o no.
en general, los centros son iniciativas públicas, a diferencia de, por ejemplo, algunos de los centros que se han creado últimamente en el país, que también ha habido iniciativas privadas. Los centros tienen altos niveles de autonomía en la toma de decisiones, pero después tienen esta evaluación férrea sobre si han cumplido o no los objetivos. En general se habla de modelos de financiamiento de 3/3. Esos 3/3 es un tercio financiado directamente por la institución que creó, el organismo que creó el centro, un tercio vendiendo servicios al sector privado, distintos tipos de consultoría o venta o transferencia tecnológica, regalías y demás, y otro tercio en convocatorias públicas, por ejemplo en la Unión Europea, en Alemania y demás hay mucho financiamiento de la Unión mismo con subsidios a los que se presentan para poder obtenerlos. Este esquema, que es el tradicional, digamos, cuando analizamos en detalle los distintos centros, es más una búsqueda, digamos, que una realidad que han logrado en los distintos centros, en donde en buena medida el financiamiento público suele tener bastante más participación que un tercio, incluso que los 2/3, digamos, y el privado cuesta especialmente en llegar a ese tercio, especialmente en las iniciativas más novedosas, digamos, de los últimos años. El gerenciamiento de los centros de investigación, y esto me parece que marca una diferencia importante con la Argentina, suele ser de impronta empresarial, o sea, en general suele ser más normal ver a un CEO gestionando un centro tecnológico que alguien que venga de la academia, digamos, cuando uno analiza estos casos. Y como decíamos antes, hay una fuerte evaluación y control gubernamental en términos de resultados. Se hacen auditorías, fuertes controles, y en cuanto esos objetivos no se cumplen, los directores, digamos, o presidentes de cada uno de esos centros de investigación son removidos, e incluso en algunos casos son cerrados, digamos, los centros de investigación, centros tecnológicos que no obtienen los resultados a los que se habían puesto como objetivo inicialmente. Después hay una fuerte promoción de la red, de cada una de estas redes de centros tecnológicos, en términos de instalar una marca distintiva y que todo el entramado productivo de ese país pueda saber, digamos, con quién tiene que interactuar al momento de pretender desarrollar tecnología con asistencia de estos distintos centros. Esos son los puntos, los hechos estilizados, digamos, del trabajo que estamos realizando. Nosotros nos parece que, como siempre, estudiar la experiencia internacional de países que han sido más exitosos en la búsqueda del desarrollo productivo que el nuestro, que lleva ya décadas de estancamiento productivo, sirve para tomar lecciones, no porque uno pueda imitar o comprar acríticamente lo que se ha realizado en otros países, sino de mínima como señales de alarma o como búsqueda, digamos, de ideas interesantes que ha habido en otros casos. Ahora estamos avanzando en la segunda etapa, en el análisis de los centros tecnológicos existentes en el país, de distintas iniciativas, y se está trabajando en el Plan Argentina Productivo 2030 en cada una de las 10 misiones que se ha propuesto del Ministerio, en cuáles son las necesidades, las demandas tecnológicas que hay y cómo eso se vincula con la inversión y las instituciones de ciencia y tecnología existentes en el país. Así que a disposición, digamos, con esto cierro para ser breve, a disposición para poder profundizar en el tema cuando lo considere. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Le damos ahora la palabra a Alberto Brioso. Alberto es máster en Administración de Empresas, coach certificado ICF, ex diputado nacional 99-2003, autor de la Ley de Promoción de la Industria del Soft, entre otros, coautor de la Ley del PYME y de la Ley de la Inversión de Capital de Riesgo.
fue coordinador general de los foros nacionales de competitividad 2003-2007, vicepresidente de la SIC del 7 al 12 y coordinador del programa de mejora tecnológica de la SIC. Es consultor de empresas y actualmente coordina la unidad de transformación digital, a lo que se referirá a continuación. Adelante, Alberto. Bueno, la UTD de la UNAM, me aclara Ignacio, como si esto no fuera todo de la UNAM. Sí, sí, la UTD de la UNAM. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación de estar aquí acá. Bueno, yo voy a hablar de esto, de la vinculación tecnológica en acción, se me ocurrió ponerle, y los nuevos desafíos para los vinculadores y para las empresas que se están dando en el mundo. Básicamente los nuevos desafíos, no sé si se escucha bien. Sí. Los nuevos desafíos porque como todos sabemos en los últimos 10 o 12 años hay un crecimiento tecnológico de carácter exponencial, han aparecido una cantidad de términos nuevos, ¿no? Industria 4.0, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, la nube, toda una cantidad de cosas que, digamos, han producido transformaciones en la vida personal nuestra y obviamente en la vida de las empresas, ¿no? Por lo tanto, por esto digo que hay como nuevos desafíos, digamos, para los que hacemos vinculación por un lado y obviamente para las empresas. A ver si puedo acá. El problema es que el programa este se llama Unidad de Transformaciones Digitales, es un programa de la CEPIME. Bueno, en 4 meses hicimos 2 talleres, en total unas 50 empresas, y estamos haciendo 19 planes de transformación digital. Estamos avanzando más rápido que las otras 21 unidades, bastante más rápido que las otras 21 unidades de transformación digital. Casi estamos duplicando, digamos, la que viene atrás, porque ya vamos por el 70% prácticamente. Tenemos que hacer 25 planes, estamos haciendo 19 ya a 4 meses. Estamos avanzando rápido, en primer lugar porque yo me entusiasmé con el programa. Yo soy fácil de entusiasmar cuando me pongo a hacer algo, pero en este caso me encontré con cosas que yo no sabía que no sabía. Y esto, cada vez que encuentro algo así, me interesa especialmente. Ustedes saben que hay cosas que sabe, hay cosas que no sabe, hay cosas que sabe que no sabe. Yo sé que no sé de física cuántica, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Por eso es muy importante el tema de qué le pregunta uno. Hoy en el mundo está toda la información disponible. Ahora, el tema es la capacidad de hacer preguntas. Si uno no sabe que no sabe, no pregunta de eso. Y resulta que yo de transformación digital no sabía nada, ni siquiera que existía el término. Así que lo escribí, lo puse ahí en Google y empecé a leer. Y la verdad que me empecé a entusiasmar por la importancia, ¿no? por la importancia del tema, ¿no? Concretamente. Así que es un poco lo que voy a hacer muy rápidamente es, digamos, transmitirles qué encontramos, qué cosas encontramos obviamente, son 50 empresas y 19 planes, es un universo bastante acotado, pero bueno, es actual también, porque es de los últimos 4 meses. En general en las empresas lo que encontramos es que, como todos ustedes deben saber, las empresas industriales sobre todo crecieron mucho el año pasado,
continúa el crecimiento este año. Ahí estamos en toda una discusión por la distribución, muy válida, pero el crecimiento está. Y uno se encuentra con, especialmente las pymes industriales, con empresas en crecimiento. El problema que aparece en casi todos los casos es que hay como una especie de, digamos, desbalance entre ese crecimiento que están logrando y la gestión de la empresa y la adecuación de la empresa a las nuevas tecnologías que están disponibles. Esto es lo primero que uno ve nítidamente, en primer lugar. Pero además de esto, digamos, de las empresas hoy están sometidas a toda una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la calidad, normativa, procesos, automatización de procesos, los tiempos de respuesta, la respuesta por venta, la calidad de los servicios, las regulaciones ambientales. Hoy Acumar te cierra la empresa si uno no cumple, esto no pasaba hace 20 años. Las regulaciones de mercado, o sea, la empresa está sometida a toda una cantidad de cosas a las que tiene que dar respuesta. Y lo fundamental que vemos dentro de las empresas es todo lo que tiene que ver con los procesos. Con los procesos dentro de la... En realidad, si uno mira en una empresa, uno lo que ve dentro de la empresa, cuando uno abre la empresa, ¿no? y la mira internamente, son procesos. Proceso de compra, de venta, de fabricación. Son todos procesos dentro de la empresa. Y todavía lo que existe es mucho, digamos, esos procesos, la falta de automatización de esos procesos. Entonces, una empresa es pequeña, todo se hace hablando entre las personas, después se hace un primer paso y se trabaja con el Excel, con el mail. Ahora, llega un momento en el crecimiento de una empresa que los procesos internos tienen que, a ver si lo puedo... No, aquí a la última. Bueno. Los procesos internos dentro de una empresa los tienen que empezar a automatizar. Y esto, digo, uno lo puede encontrar cómo es este proceso en cualquier manual, lo puedo leer, porque empieza con un proceso que es de modelación, ¿no? Donde se escribe el proceso gráficamente. Una segunda etapa que es de automatización, donde ese gráfico se lo transforma digitalmente, y de ahí viene la palabra transformación digital. Es cuando las cosas que se hacen manualmente en las empresas, o las tiene una persona en la cabeza porque las recuerda y sabe que tiene que hacerlo, esas cosas se transforman en un proceso digital. Si ustedes ven los paquetes de software, normalmente CRM, MRP, todos los paquetes de comercialización y producción, tienen que ver justamente con digitalización de procesos. Son cosas que no dependen de que alguien se acuerde que tiene que hacer determinada cosa, porque simplemente ingresa un pedido, ¿cierto? O se hace una venta y se dispara un proceso dentro de la empresa que automáticamente le va avisando a las personas involucradas. En el proceso hay personas involucradas, ¿no? Y no tienen que estar mirando un mail a ver si llegó o no llegó, ¿cierto? Y además cada persona tiene un backup, si no está esa persona hay otra que lo puede hacer. Y además hoy con la nube hasta lo puede hacer desde su casa, ¿cierto? O sea, digamos, esto es lo que más aparece en las empresas. O sea, que una parte de la empresa por ahí tiene algunos procesos automatizados, digitalizados, pero otra gran parte todavía está en la cabeza de las personas. De personas que podrían estar agregándole valor a la empresa y en realidad están ocupándose de cuestiones muy prácticas, muy de bajo nivel. Como es si llegó un mail o no llegó, si ese email fue al correo no deseado. Digamos, esto es lo que más aparece hoy en las empresas, con el agravante de que hoy está la nube.
Hoy, desde hace muchos años, ya por lo menos 12 o 14 años, una empresa puede no tener ninguna estructura física e informática en la empresa. Hasta hace unos 10 o 15 años, la empresa tenía una sala con racks, con servidores, con switch, con modems. Hoy podría estar todo en la nube, ¿cierto? Y contratarlo como servicio, todo como servicio, la telefonía, el software, y contrata los módulos que quieren. El otro problema que hay hoy es que hay empresas que tienen dentro de su empresa, tienen toda una estructura informática, servidores y demás, y es muy difícil migrar eso a la nube. Es muy difícil migrarlo, porque tienen software de 20 años, digamos, que no se puede migrar. O sea, es muy compleja esa situación, digamos. Por eso, yo lo primero que hice fue buscar a tres, uno no sabe que no sabe algo, buscar los que saben. Entonces busqué a tres consultores que rondan los 60 años, que tienen 35 años de experiencia, digamos, y por eso estamos haciendo los avances que hicimos, porque realmente saben de tres cosas fundamentales: de cómo manejarse en una empresa, saben de gestión, que es lo que sé yo, y saben de informática, muchísimos. Entonces, pueden dar respuesta a esto que se llama transformación digital, que hoy no es una cuestión del departamento de informática de la empresa. Hoy el tema de transformación digital atraviesa horizontalmente a toda la empresa. Y si uno lo mira más finito, en realidad la tecnología es la punta del iceberg. Hoy el otro tema que nos encontramos en todas las empresas, que en realidad el problema tiene que ver con la cultura de la empresa, con la gente y con los procesos. No es un problema tanto tecnológico, sino que es una cultura, si es un problema que tiene que ver con cómo se capacita a la gente dentro de las empresas. Nos hemos encontrado con varios casos que tienen un CRM, que es un software que tiene que ver con la comercialización, y los vendedores siguen mandando los datos, los siguen mandando por WhatsApp o por mail, no por dentro del CRM. Y la empresa lo tiene. Digo, por eso digo, hoy, esto es una lástima, porque hoy la tecnología podría ser muy barata hoy, pero se traba mucho el desarrollo en una empresa y la gestión en una empresa, porque las personas no pueden utilizar, o no quieren, o no son formadas, o no se les explica la importancia de utilización de esa tecnología. Entonces, y con esto termino, el desafío de los vinculadores, de alguien que es vinculador. Tradicionalmente los vinculadores, una empresa necesitaba comprar una máquina y le conseguíamos un crédito subsidio en CPIME, ¿cierto? O en la agencia, o tenía que certificar algún producto, digamos, al INTI, pero siempre estábamos un poco en las márgenes de la empresa. El tema de transformación digital es que hay que meterse adentro y entender realmente cómo funciona la empresa, y el que se mete tiene que ser un par de los que toman decisiones en las empresas. Porque la convocatoria que hicimos los talleres, digamos, es porque le pudimos explicar a las empresas lo que significa la transformación digital, y después el plan de transformación digital, para hacer el plan, tiene que venir gente que toma decisiones en las empresas, son muchas horas. Por lo tanto, digamos, el que habla con esa persona tiene que ser un par. Y no es fácil encontrar personas, y este es el problema que tienen las otras unidades de transformación digital en algunas reuniones que hicimos. No tenemos consultores de ese nivel para hacer eso. Porque hoy la cuestión de la vinculación no son solamente dar respuesta a algunos problemas puntuales, sino también ingresar dentro de los problemas que tiene la empresa. Yo termino con una historia, con esto de la digitalización y con esto de que la gente en las empresas todavía tiene muchas cosas en la cabeza
cosas que no tiene por qué tenerlas en la cabeza porque podría estar en un circuito digital, automatizado, ¿no? Por eso pasan determinadas cosas. Esta es una historia de un equipo de 6 personas. Muy cortita la historia. Las 6 personas se llaman cualquiera, ninguno, todos, alguien, alguno y nadie. El nombre es... Este equipo tenía que afrontar una importante tarea. Alguien pensó que cualquiera lo haría. Alguno la pudo haber llevado a cabo, pero nadie quiso hacerlo. Alguien se enfadó al enterarse, pues era un trabajo de todos, un trabajo que podía haber hecho cualquiera, pero que finalmente nadie hizo. El asunto terminó en que todos culparon a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho, pero que ninguno llegó a hacer creyendo que ya alguno lo haría. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por comentarnos esta rica experiencia. Le damos ahora la palabra a nuestro último ponente, Carlos Gianella. Carlos es consultor experto en diseño de políticas públicas, de ciencia, tecnología e innovación. Fue presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y también presidente de la División Latinoamericana de la IARC, la Asociación Internacional de Parques de Ciencia y Tecnología. Es docente de posgrado en el GETEC UNSAM, donde compartimos cátedra y experiencia. Te escuchamos, Carlos. Bueno, buen día a todos. En un ratito buenas tardes, pero buen día todavía. A todos y a todas. Las 4 exposiciones que precedieron han sido muy ricas, muy directo a temas centrales que tenemos. Yo voy a tratar de hacer un agregado, si es posible, un pequeño agregado, y una bajada al Almirante Brown, digamos, una bajada local sobre este tema. A partir del mediados del siglo pasado se hablaba mucho del desarrollo de los países, se habla del desarrollo tecnológico, pero recién en los 70 se empieza a hablar de vinculación tecnológica. ¿A qué viene? Y más cerca de nuestra época, más todavía. ¿A qué viene? En esa época, en los 70, se da el proceso de globalización, el mundo, globalización básicamente comercial y financiera. Se da una concentración, un proceso de concentración, grandes concentraciones de capital, que tratan de encontrar mecanismos que faciliten el comercio mundial. Y entonces cada vez los sistemas de protección que cada país se aplicaba para defender su producción y el trabajo de su gente se hace más complicado, porque las presiones internacionales cada vez son más grandes por este proceso de globalización, que es de globalización de algunos aspectos, ¿no? Básicamente comerciales y financieros. Los economistas de aquella época se encuentran que el tema de competir internacionalmente, la competitividad de su producción, de sus empresas, tiene un solo camino por parte de la teoría económica generalizada en ese momento, que es el tema de bajar los costos de los salarios y a través de eso tener una producción económica. Fue muy conocido el tema, bueno, las cosas se hacen en China, que se paga muy poca plata y entonces tienen productos competitivos. Eso fue hace mucho, eso no existe más, ¿no? Pero era la propuesta que se tenía. La propuesta de bajar salarios, en realidad, nunca funcionó. Los países competitivos son los que pagan más salario. No quiere decir que sea causal esto. Entonces, la única solución es pagamos mucho salario, entonces vamos a ser competitivos. No se trata de eso, pero se trata por lo menos de preguntarse, ¿qué pasa? Que Alemania, Japón empezaron a estudiar primero, Alemania, bueno, tiene
altísimos salarios comparativamente con todo el mundo y son competitivos y su industria funciona y tienen un alto grado de empleo, sí, bajísimo grado de desempleo, si quieren verlo del aspecto negativo. Entonces el tema que se empieza a ver es que esas competitividades se basan en un sistema de circulación del conocimiento aplicado al sistema productivo. La competitividad es porque mejoran procesos y productos, ¿sí?, cuando operan en el mercado, y esta mejora de procesos y productos le permite que esa competitividad se corresponda también con altos salarios. Bajos salarios prácticamente no se puede llevar adelante casi en ningún lado para producir productos sofisticados, ni siquiera para productos de mediana sofisticación. Así que es imprescindible que entendamos la relación del empleo y la distribución de la riqueza con la competitividad. Estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de cosas distintas. O sea, la competitividad de un país tiene que ver también con su mercado interno, tiene que ver también con sus salarios, tiene que ver también con cómo genera y circula el conocimiento. Ahora, en estos países que son competitivos, una cosa que se observa es que están institucionalizados los mecanismos de aprendizaje. O sea que no todo es generación de conocimiento científico. Alguno agregaría, ni la mayor parte. Pero no, son cosas distintas. No es que una es mejor que otra, pero son distintas y son imprescindibles ambas. Cuando hablamos de aprendizaje, ¿de qué hablamos? Hay operarios que saben manejar una máquina mejor que otro y le rinden más la máquina que otro. Ese tiene un nivel de aprendizaje que no lo puede formalizar para explicárselo a otro, pero lo efectiviza en el uso del equipamiento. Entonces aparecen otros mecanismos de aprendizaje. Mecanismos de aprendizaje con los proveedores le dicen cuestiones y problemas que el comprador tiene que empezar a ajustar, o le ofrecen alternativas que tiene que introducir modificaciones y producir con esos insumos, o con los consumidores, el diálogo con los consumidores. Entonces empiezan a aparecer distintos mecanismos. En todos ellos aparece la palabra interactivo. Lo interactivo es el enemigo de lo vertical, de la orden, de la estructura vertical y del proceso lineal. Se origina y se va desarrollando en forma escalonada y sucesiva. No, lo interactivo es siempre diálogo, es siempre equipo, es siempre reflexión, es siempre ese aprendizaje permite mejorar. Entonces, que alguien cambie algo no significa que se equivocó. O sea, equivocar desaparece del lenguaje. Lo que aparece es aprender. O sea, gracias a que sucedió algo yo puedo aprender. Entonces me estoy fijando en cuáles son los problemas que tengo sistemáticamente. Entonces, esas empresas son llamadas innovadoras. ¿Por qué? Porque están continuamente tratando de resolver los problemas, incorporando conocimientos para la resolución de esos problemas. Hay ejemplos, se han dado, yo conozco algunos, norte de Italia, Alemania, Francia, España, no todo España, pero hay ejemplos muy buenos. En todos ellos siempre se parte de cuál es el problema. No que está todo inventado, entonces lo que tengo que hacer es imitar. Eso es lo contrario a la competitividad y la innovación. No está todo inventado. No, yo tengo que resolver un problema y tengo que encontrar mi solución a ese problema. Así de simple y así de complejo y así de poco individualista en la cuestión. La Argentina tiene un sistema de producción primaria y un sistema de producción de industria y servicio. La producción primaria produce pocos empleos y la de industria y servicio produce muchos empleos. Entonces, el problema estructural del país es que
Si su producción primaria es competitiva, funciona, pero no resuelve el problema ni de empleo ni de riqueza, de distribución de la riqueza. Lo que resuelve el problema de distribución de la riqueza y de generación de empleo es industria y servicio. ¿Sí? Algunos le ponen el nombre, son las pymes. Con esta generalización alcanza para entender la cuestión. Nosotros necesitamos mejorar la competitividad de nuestro sector de industria y servicio. Si no, no tenemos equilibrio. Si no, estamos peleando continuamente. Entonces, para poder lograr un equilibrio, tenemos que ser sistemáticos en un plan de mejora de la competitividad de nuestro sector de industria y servicio. Y eso, y vale recordar más alto, no es ajeno al Estado. Tiene que tener el Estado, obviamente los privados, y obviamente el sistema de conocimiento. Y aquí una pequeña reflexión. El sistema de conocimiento en la Argentina está hecho sobre un modelo lineal, ¿no? Sobre un modelo de desarrollo científico que tiene poca costumbre de interactuar fuera de sí. O sea, interactúa entre investigadores, pero no investiga, no interactúa con ellos, no tiene ese hábito. Tampoco los sistemas, lo conoce perfectamente Diana, tampoco en los sistemas se premia la interacción. O sea, un investigador claramente se lo puede premiar por un paper, ¿sí? Ahora, si le resuelve un problema a una empresa, ¿sí? ¿Tiene patente? Ah, no patentó. Bueno, entonces, ¿cómo lo computo? Entonces aparece un problema en el sistema que hay que resolver. O sea, hay que empezar a avanzar en institucionalizar el sistema de innovación y de vinculación tecnológica, porque hoy tiene déficit. Entonces producimos mucho conocimiento que es ampliamente aprovechado en el exterior. Nuestros papers son muy citados en el exterior. Yo me acuerdo que lo discutía con un ministro de Ciencia y Tecnología, decía, hemos aumentado el número de investigadores, hemos aumentado el número de papers, hemos aumentado el número de citas de esos papers, o sea, de impacto. ¿Se entiende lo que digo? Hemos aumentado el número de citas de los papers en patentes, de nuestros papers en patentes, en el exterior. O sea, estamos trabajando para afuera. No me parece inteligente la cuestión. Hay organismos que trabajan y trabajan duro, ¿sí? Pero no alcanzan. Si uno va a pedir un turno o una solución en un instituto, en todo, en cualquiera, le dan turno para dentro de unos meses. Y el empresario que va con el problema no puede esperar. Tiene que buscar otra salida. El lucro cesante es gigantesco. Cuanto más es su estructura, ¿sí? Más gigantesco es el lucro cesante. Entonces no puede permitirse eso. Tiene que buscar otra solución. Por eso todo relevamiento que hagamos, la conexión de las empresas con el sistema de ciencia y tecnología, miren, cuando pasa el 1% festejamos. Es bajísimo. Es muy bajo. O sea, producimos casos de éxito muy buenos, extraordinarios. La pandemia nos ayudó a mostrar casos de éxito en este camino. Pero no tenemos un sistema que esté funcionando. Entonces necesitamos avanzar en la institucionalización de el sistema de innovación, el sistema de vinculación tecnológica. O sea, voy a ir a un ejemplo muy simple. Si la vinculación tecnológica empieza por un investigador, dice, yo sé esto y sé hacer esto, del otro lado, en el sector productivo, en fin, lo dirán, mirá que bien, felicito, que bien. Porque no hay comunicación, no hay posibilidad, porque ¿para qué me sirve eso? ¿Sí? Entonces, siempre se encuentra alguno que le sirve, lo usa, entonces tenemos un caso de éxito. El problema es que
tiene que haber un área de vinculación que esté centrada en otra pregunta, en ¿usted qué necesita? Si nosotros, desde el sistema de ciencia y tecnología, vamos a las empresas y decimos, ¿en qué lo podemos ayudar? Que van a sorprender un poco, es cierto, que digamos eso. Pero es el nudo de la cuestión. O sea, el ejemplo de transformación digital que dio Alberto, y los dos ejemplos que dieron antes, y todo lo que pasa en estos institutos, se basan en ver cómo le resolvemos el problema que tiene la empresa, que tiene la producción. Desde el Estado estamos defendiendo la generación de empleo y la distribución de riqueza. Desde la generación del conocimiento, la aplicación y la apropiación por parte de nuestra propia comunidad que no financia. Y por parte de las empresas, mantener la competitividad. Ganamos todos, ganamos los tres. Win-win. De eso se trata. Entonces, se trata de producir un cambio cultural. Así como se produce un cambio cultural con la transformación digital, es necesario este cambio cultural de la vinculación, que no son dos cosas ajenas. La transformación digital es parte de esta vinculación tecnológica, no es ajena a esa. Y tiene éxito porque se hace de esta manera, porque se va dentro de la empresa, porque se trabaja. Y desde el área de servicios tecnológicos, que hay una infinidad de servicios tecnológicos que se le pueden dar a las empresas, si le preguntamos a las empresas qué servicio necesitan y nos organizamos para brindar ese servicio, estamos generando un piso de condiciones para después ir escalando en el diálogo. Por ejemplo, podría ser perfectamente el tema de la administración de la energía dentro de la empresa. ¿Cómo aprovecho el uso de la energía? ¿Cómo bajo mis costos de la energía? Eso también gana competitividad. Entonces, si tengo que bajar el costo de la energía, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, tengo que estudiar eso, tengo que estudiarlo dentro de la empresa. Eso también es un servicio. Esos servicios, el tema es que no sean aislados, ¿sí? O, por ejemplo, una empresa que necesita capacitación en determinada área y se consigue quien esté en condiciones de dar esa capacitación. Hay un centro de capacitación, se da esa capacitación. Esas cosas no tienen que ser cuestiones aisladas, porque tienen que permitir, básicamente, ¿sí?, el diálogo que permite ir escalando y mejorando permanentemente la competitividad de las empresas. Sistema significa que es complejo, que tiene muchos componentes y que tiene una alta velocidad de comunicación. No es un caso. Sistema no es un caso. Sistema es un conjunto. ¿Sí? Si yo tengo que hacer un trámite en el Estado y el trámite en el Estado me pide que certifique, por ejemplo, al azar, que certifique que la empresa existe ante escribano público, ¿sí?, yo primero me sorprendo y segundo digo, tengo que hacer cosas innecesarias o que tengo que hacer, contratar a un profesional y decir, bueno, tráigame 3 currículum y entonces hagamos un concurso. ¿No podemos hacer algo más rápido y más eficaz? ¿Sí? Estos centros se basan en eso. El punto que reunió originalmente a Jorge Rodríguez con el Bello, con su equipo, digo Jorge, su amigo, el que hizo la ley de 23877 de innovación tecnológica. El primer problema es, yo vengo a estudiar mi doctorado en Estados Unidos y ahí en la universidad hacían continuamente trabajo con las empresas. Yo quiero hacerlo acá en mi universidad y no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer simplemente porque no hay interfaz. Entonces se construye esa interfaz. Las universidades de Estados Unidos son privadas, no tienen problema de administración. Se genera una interfase que es la unidad de vinculación tecnológica, pero no alcanza. Porque el objetivo no era solamente hacer una interfase. El objetivo es hacer una interfase, pero para ir a ver a las empresas, a dialogar con las empresas.
Entonces, el tema central está en profundizar este camino. Podría dar muchos más ejemplos, podríamos decir que hay esfuerzos en este sentido, no han pasado 20 años en vano, hay mucho camino hecho, mucha gente. Se mencionó el GTEC, hay 2000 graduados del GTEC, hay muchos GTEC en la Argentina que han estudiado este tema. Y más, si se pudo esto en 2006, 2007, organizó, me acuerdo del Bello, una reunión con el Banco Mundial para ver cuáles eran, y nos invitó a unos cuantos, éramos muchos, éramos 100, para discutir los temas de áreas vacantes, para que el Banco Mundial financiara. Y una, que fue unánime, fue el tema de la vinculación tecnológica. De ahí se dio el origen de los GTEC y el financiamiento del Banco Mundial, las 3 primeras cortes de GTEC que se hicieron. Algunos de ellos terminaron ahí, otros han continuado y siguen 7, 8 cortes. O sea, no estamos en el mismo punto, no es que no pasó nada, pero hay que darle volumen. Para darle volumen es importante generar esta institucionalización como el centro PYME, el taller de transformación digital, el centro de formación y una última idea que está en pleno desarrollo, etapa de construcción, que es hacer un centro de equipamiento, un centro de servicio con un mínimo equipamiento, pero el equipamiento ¿para qué servicios? Para los servicios que determine las empresas. O sea, primero estamos haciendo un relevamiento, estamos aprovechando todos los recursos que hay para tener una idea de qué es lo que están necesitando las empresas para ofrecerles ese servicio rápido, cercano, y que puedan empezar a establecer un diálogo. De tal manera que empiece a ser frecuente que ese 1% de conexión de las empresas con el sistema de ciencia y tecnología llegue a niveles suficientes para mejorar la competitividad y por lo tanto que podamos tener un país equilibrado, no solamente en creación de riqueza, sino en su distribución. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, quiero remarcar lo que planteó Ignacio al inicio en relación a la actividad que está desarrollando la Universidad Nacional Damián Guillermo Brown a través del Centro Universitario PYME de la universidad. Las instituciones tienen que ver con las personas y en realidad en este CUP tenemos personas de lujo, tenemos equipo, quiero nombrarlos: Roberto de Rose, Mauro Moxi, Federico Urbaneja, Alejandro Sáenz, Alberto Brioso, Fernanda Rodela, y estamos incorporando al mejor de todos, Carlos, con el centro tecnológico que nos acaba de plantear. Todo esto coordinado por Ignacio Jotuchenko, por Luciana, la colaboración impresionante de Luciana permanentemente, Boloncini, y donde estamos desarrollando asistencia técnica, capacitación, investigación, articulación con el INTI. Bárbara Brea está acá presente, es la ventanilla en el municipio y en el CIPAB, formulación de proyectos. Estamos planteando para la próxima, el 22 de junio en el CIPAB, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, una capacitación especialmente, hoy charlábamos con Diana, la falta que hay en nuestros vinculadores de capacidades en formulación de proyectos. Y faltan muchos, necesitamos muchos y mejores. En Desarrollo Emprendedor hay una próxima jornada el 16 de junio en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y en nuestro Centro de Formación Profesional. Lo de eficiencia energética que ya se nombró con acá el ingeniero Marcelo Espeche de la UNAV, que acaba de finalizar 2 cursos importantes con varias empresas,
y hablamos de continuar específicamente con análisis en cada una de las empresas. El programa de la UTD, que bien nos planteó Alberto, coordinados por él, con varias jornadas realizadas y ya 50 empresas. Tengamos en cuenta que en nuestro CIPAP tenemos más de 350 empresas. Y articulación con la agencia de I+D+I, con ACUMAR, con vinculación tecnológica con las 14 universidades nacionales con asiento en el conurbano bonaerense y con el CIPROT. Quiero aprovechar en el marco de eso para saludar a Rubén Arismendi de ACUMAR y a Ricardo Adis, ex CONEA, hoy agencia de I+D+I, que están acá presentes, así que le agradecemos profundamente su presencia. Sí. Yo lo tenía pensado para el cierre. No me tenía que agradecer. No, yo solamente quería decir una palabrita, una idea, pero puede ser como parte de las preguntas. Bueno, no, yo te tengo acá anotado como un cierre, pero bueno, ahora, posterior, ¿lo podemos hacer ahora mismo? Claro. No, Esto, a mí me parece algo importante de señalar, se lo escucha, ¿no? Independientemente de la... que como vos decís que las instituciones son personas, la verdad que no me gusta politizar en el sentido partidario las actividades de la universidad, porque me parece que no es bueno y eso excluye gente, excluye sectores y la universidad tiene que cumplir este rol, otro rol. Pero me parece que cuando por ahí concluye un ciclo, independientemente de la forma que concluya, uno tiene que también saber reconocer. Y yo creo que es importante el rol que tuvo Matías Culfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, apoyando el nacimiento de la universidad y el trabajo de vinculación que la universidad ha hecho. Tanto el Centro PYME como la Unidad de Transformación Digital, el armado del CIPROT. En el caso particular de la universidad, viene todo por apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo y no un apoyo que se ha dado en términos personales por parte de él, porque la verdad que no es un amigo con el que nosotros tengamos una relación cotidiana y que por eso, bueno, uno dice, bueno, voy a reivindicar al amigo. Creo que la verdad que el Ministerio de Desarrollo Productivo, por lo menos en lo que hace la Universidad Guillermo Brown, y a la posibilidad de institucionalizar y de desarrollar espacios para vincular la universidad con el mundo productivo, creo que la gestión que desarrolló Matías Culfas fue de mucha importancia para nosotros. Entonces, quiero despegar eso de las situaciones políticas que tienen, digamos, otros ribetes y otras características, cómo los ciclos comienzan y cómo terminan, que a veces no tienen nada que ver con aspectos puntuales de la gestión y que pueden haber estado bien o mal, no me interesa, pero sí quiero rescatar. ¿Por qué quiero rescatar? Porque espero y tengo la expectativa que el comienzo de Daniel Scioli en el Ministerio, por supuesto, potencie estos aspectos, pero por lo menos los mantenga, porque para nosotros fue muy importante, digamos, como universidad. Hoy, digamos, vos estás ahí sentado, Carlos está ahí, Alberto está ahí, por estos espacios que se crearon. Entonces, no me importa la conflictividad política que después puede haberse desarrollado, sí tengo muchas expectativas de que haya una continuidad de políticas en el caso de Scioli, por lo menos en estos aspectos. Por supuesto que otras cosas pueden cambiar, mejorar, y tendrán que resolver un montón de cosas que seguramente no están funcionando. Pero desde ese punto de vista quería rescatar esto porque justo termina este ciclo y a mí me preocupa mucho que podamos seguir haciendo todas estas cosas. Y la realidad que estas son las cosas, así como Carlos dice, al sector privado hay que ir y preguntarle ¿qué necesitas? ¿No? Que lo ha planteado varias veces, se lo he escuchado repetidamente, te lo he escuchado vos también, casi como un dogma, ¿no? de tratar de cambiar la visión, que la forma que a veces el Estado tiene de aproximarse al sector privado, y me parece bien que así sea. Me parece también importante rescatar que muchas cosas que hace el Estado no la pueden hacer los privados, porque no es económicamente rentable, porque digamos, no hay capacidad, no hay mirada de estrategia, y no lo tienen por qué hacer, digamos, no se le puede pedir a alguien que haga algo para lo que no está preparado y para lo cual no nació.
Entonces, como nosotros como entidades estatales sí tenemos la obligación, sí es nuestra, digamos, nuestra rentabilidad pasa por acá, ¿no? Pasa por acá, bueno, cuando el Estado lo hace y lo hace bien o lo comienza a esbozar o lo hace bien, lo mismo, bueno, uno podría decir, los recursos que la Secretaría de Políticas Universitarias nos provee para la Escuela de Formación Profesional. Pero bueno, como el ciclo de la Secretaría de Políticas Universitarias todavía no terminó, no lo vamos a decir, o el apoyo que esperamos tener del gobierno de la provincia de Buenos Aires para desarrollar el Centro de Gestión de Servicios Tecnológicos, que supongo que también lo vamos a tener porque sabemos que hay un compromiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia con este tipo de proyectos. Pero bueno, agradecemos cuando los ciclos concluyen, no cuando están transitando. Así que no quería dejar de pasar esta oportunidad para agradecer, porque creo que mucho de lo que está pasando acá tiene que ver con esa gestión, así que bueno, lo quería mencionar y señalar. Pero bueno, podemos seguir con las preguntas. Gracias, Facundo. Está abierto a algunos de nuestros colegas y nuestras colegas presentes. Gabriel. Alberto, no sé por qué te bauticé. Sí, es que desde acá con esto de la luz que nos hace central, yo tenía que hacer así para ver quién estaba. Hola, es una pregunta que se me acaba de ocurrir por las últimas 2 charlas y después tengo un comentario para Diana de algo que dijo. Con Carlos hemos trabajado mucho en la articulación con empresas, desde el laboratorio a la empresa, ¿no? Y hemos visto, como él dijo, que hay que escuchar, no ir desde la oferta del científico, sino desde la demanda del empresario, ¿no? Que quiere la solución para ahora. Pero escuchándolo antes Alberto, que dijo que descubrió que había cosas que no conocía, a veces pasa en las empresas que desde la demanda de la empresa y la interacción científico-empresa bien articulada, que es lo más difícil, aparece una oferta nueva que no imaginaba el empresario, porque el empresario no está más en el país sumergido actualmente en el sobrevivir, ¿no? No tiene mucho tiempo para innovar. Entonces, si bien, y es una pregunta, ¿no? En el nuevo centro está bueno trabajar desde la demanda de la sociedad, del territorio, pero también la oferta en la interacción que viene después, porque probablemente el empresario no sepa tanto o no tire tantas ideas por el científico que viene del sistema, ¿no? Nacional de ciencia y técnica, que tiene más tiempo, ¿no? ¿Lo tienen pensado, Carlos, esa? Perdón, el tema del vinculador cumple esa función, es la articulación y la organización del diálogo, el diálogo efectivo, el diálogo real. Tengo este problema. Alguien puede decir, tengo este problema, y después del diálogo dice, no era ese el problema, era este otro. Eso suele suceder, sucede habitualmente. Yo no soy el investigador que hace eso, hay que ir a buscar a otro, yo conozco uno. Ese diálogo es el que se necesita. Es un diálogo constructivo, un diálogo de ponerse a encontrar soluciones, no a vender algo. Y la otra cosa que le quería comentar es cierto, lo que dice ella, me asombró lo del reconocimiento de imágenes, ¿no? Por sexo masculino o blanco, me asombró. Eso no sé en qué país sucedió, en Estados Unidos, ¿dónde fue? Porque en realidad lo que me hubiera, si yo soy el CEO de esa compañía y me presentan un producto que reconoce bien imágenes del 20% de la población mundial, digamos, y no del sexo femenino, que es mayoría, y de las otras razas, yo CEO de la compañía, lo he hecho, me trajo ese software de mal reconocimiento, porque es un mal producto, diría, ¿no? Esa es una observación, es un producto que no sirve. Como los autos con mayores probabilidades de accidente para las mujeres. Lo termino echando. O sea, pero si es que no se habían dado cuenta. Bueno, y quería agregar algo que vos dijiste que es cierto, me tocó la suerte de tener un curso en el MIT de innovación y vinculación, y los teams, los equipos más creativos, tienen un balance entre sexos, razas y culturas. Dice que han hecho un estudio, ¿viste? Como son en la escuela de negocios, así que quería agregar eso. Y me asombraba los datos que diste al inicio, ¿no?
Bueno, si querés después te paso, están las referencias, las tesis y todo eso. El software es IBM y el de Amazon. El de Amazon ha mejorado bastante últimamente y se han hecho nuevos estudios que acercan al 70%. Yo voy a ponerme en la piel de las investigadoras y los investigadores para... Quisiera hacer un comentario respecto de lo que planteaban por allá Carlos y... yo creo que hay que dejar de pensar en la vinculación como una cuestión lineal, que viene después de hacer investigación. Yo creo que, así como decía hace un rato, hay que transversalizar género, también hay que transversalizar la vinculación. La vinculación tiene que estar presente en la definición misma del objeto de estudio, ¿no? Y ahí creo que tenemos trabajo por delante, las personas que estamos en la academia. Pero también coincido con vos cuando señalabas que hay que institucionalizar la vinculación, porque tienen que dejar de pedirnos que hagamos todo. No puedo investigar, no puedo dar clases, no puedo hacer gestión académica y además vincularme. Entonces creo que valdría la pena empezar a pensar en términos de los equipos de investigación. Yo creo que a los equipos de investigación se les puede pedir todo y hay que pensar en equipos de esa forma. Más que al investigador individual, porque honestamente no nos da el tiempo ni la especificidad de nuestras trayectorias. Ahí va mi comentario. Coincido totalmente. Gracias, Diana. ¿Algo más? Bueno, aprovecho las palabras que nos dijo Facundo y mira, yo la había pensado para el final, pero me viene muy bien que las dijiste antes porque me quiero permitir una licencia. Las canas, lo viejo y mi carácter transgresor me lo autorizan. Así que, y seguramente ustedes pensarán, como pensaron mucho aquella jornada del 29 de agosto del 19, cómo, cuando yo propuse el nombre de Sábato, como un tipo peronista, porque yo soy peronista y lo digo, no es una cuestión partidaria, es de la política, la vinculación tiene mucho que ver con la política, como proponía un radical como don Jorge Sábato. Y es que las ideas y el pensamiento atraviesan transversalmente y nos exceden muchas veces. Pero algo había ahí en esa percepción, porque entonces, permítanme para cerrar, contarles una anécdota y ponerle un audio que espero que funcione. Y pues estas cosas, la tecnología... Posteriormente, con Manuel, que iba a venir hoy, hicimos un trabajo para la revista de CTI, de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata. Y entre la búsqueda de datos, porque era sobre el pensamiento de Sábato, logré comunicarme con el nieto, Federico García Blaya. El nieto es un tanguero de ley como su abuelo, y Federico produce un programa de radio donde tiene una columna que se llama Columna Tango Sábato, que reprodujo una entrevista con Blackie, salvo Carlos, yo, y no sé si alguno más va a saber quién era Blackie, Paloma Efron, una gran presentadora de televisión, que en el 71 le hizo un reportaje a Sábato donde él define sus convicciones políticas y dice de sí mismo: en materia política soy de extracción y convicciones democráticas, partidario de todo lo que contribuya a la personalidad del pueblo y de la nación, en el sentido de que se pueden hacer cosas por la nación, en la nación y para la nación. Entonces soy nacionalista, ni tropical ni extemporáneo. No sé qué rótulo ponerme, una mezcla de museta y de mimí. Él era muy tanguero, ¿sí? El tango griset. Una mezcla de museta y de mimí, de peronismo y otras cosas que quiera ponerle, sin ser peronista. Grande el maestro, ¿no? Lo nacional y lo popular
ligada a la vinculación tecnológica. Y ahora espero, son 3 minutos, que funcione. Vamos a ver. No somos muy expertos en esto de... Tenés que ir a la unidad de transformación digital. Sí, pasate. Tenés que trabajar. La pasadita. Sí. Hoy es feminista, irreverente, académico y popular. En el laberinto, como dice García Blaya, todo es tango, porque el tango es todo. Buenos días, Federico García Blaya. Yo vengo muy golpeado porque hoy los calcaños me han puesto un gol atrás del otro, así que espero que usted también se luzca, Federico. No sé si trajo alguna cosa para sorprender. Sí, saludo a Néstor, Eric, Elizabeth, Alfredo, Don Eric y el gran Carlos Di Mar en especial, nuestro compañero. Sí, hoy nos expandimos un poco, por eso de que, como dice la apertura, todo es tango. Vamos a transmitir una información relacionada con otra área, pero todo va a concluir en un tango también, Les cuento que el 29 de agosto de 2019 el Consejo Interuniversitario Nacional decidió aprobar la propuesta de declarar el día 4 de junio como Día de la Vinculación Tecnológica, por tratarse del natalicio del profesor Jorge Alberto Sábato, quien fuera el iniciador y propulsor de la actividad en nuestro país, según consta en la resolución del Consejo. Esa propuesta, a su vez, fue elevada al Congreso para que esa declaración tenga carácter nacional. El 4 de junio de 1924 nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, Jorge Alberto Sábato, que fue profesor, físico, tecnólogo, científico y muchas cosas más. Algunos lo recuerdan por sus notas en la revista Humor, por los 80. Se destacó, entre otras cosas, en el campo de la metalurgia, la enseñanza de la física. Con Alberto Mestegui hicieron un libro que durante muchos años fue referencia en las escuelas secundarias. Su trayectoria y lucha por un país que pusiera el conocimiento puro y aplicado como elementos básicos para el desarrollo y crecimiento de cualquier sociedad, en especial en América Latina, fue su objetivo de vida. Sobre él mismo decía en un reportaje radial con Paloma Efron Blackie lo siguiente. La posición mía es que en materia política general yo soy un individuo de extracción, formación y convicciones democráticas, en el más amplio sentido de la palabra, en materia de afirmar la personalidad del pueblo y de la nación permanentemente. Soy nacionalista. No creo que sea un nacionalista ni tropical ni extemporáneo, sino un nacionalista en el sentido de creer que se pueden hacer cosas muy importantes en la nación, por la nación y para la nación. Todo esto no sé qué nombre he tenido ponerle, no sé qué rótulo ponerle en reflexión. En buena medida porque los rótulos están muy gastados en Argentina, los rótulos corrientes de la política. Sería finalmente una mezcla rara de un set de peronismo y algunas otras cosas, sin ser peronista. Me consideré agregar a la Constitución General. A mí me interesa defender los valores del hombre, por eso soy democrático. Me interesa defender los valores de la nación, por eso soy nacionalista. Eso sería la manera más redonda de decir. Bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional con el objetivo de visibilizar el trabajo que se hace en el sistema universitario en la materia. Por primera vez este año, desde el pasado 1 de junio, se está llevando a cabo de manera virtual con ese objetivo y para celebrar el nacimiento y el legado de Jorge Alberto Sábato. En su oficina de su casa, además de libros, había muchos discos, entre ellos los de tango. El tango era una de sus tantas pasiones. Pugliese, Piazzolla, Troilo, D'Agostino, Gardel. Ahí con él escuché los primeros tangos. Según mi recuerdo, de nieto feliz de compartir con su abuelo un momento cómplice e intenso. Estoy seguro que le gustaría escuchar a Aníbal Troilo y el tango Recuerdo de Osvaldo Pugliese, que tiene su historia y la vamos a contar otro día. Por Troilo, grabado en 1967, Recuerdo. Ahí dejamos, porque
Cerremos el evento. Maravilloso. Muy bien. Gracias a todos y a todas.